Vale. Muy buenas tardes, estamos hoy con Taira Velasco, después de haber tratado de salvar inconvenientes con la grabación en Instagram. No ha sido posible, pero por supuesto que ya sabéis que no me doy por vencida. Muchas veces la vida nos pone en vilo y de eso vamos a hablar con Taira Velasco. Taira Velasco, como os he dicho en varias oportunidades, es mi referente principal en lo que a documento de voluntades anticipadas se refiere. Y como en algún vídeo os comenté, esperé un año haciendo la formación de experta en el acompañamiento en el proceso de morir para tener la oportunidad de escuchar a Taira, informarme y a partir de ahí decidir completamente transformar mi vida para informar, divulgar y dar toda la información posible sobre esta herramienta y este recurso que, como ella misma me enseñó, era un recurso vital. Taira, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y haber soportado esta media hora tratando de conectarnos de alguna manera. Muchísimas gracias. Un placer, Ruth, para mí, como sabes, el hablar de estos temas, que además, pues bueno, contigo que ya tenemos confianza, es, vamos, una gozada. Lo único, la tecnología que nos ha intentado poner a prueba, pero como muy bien dices, así es la vida, o sea que hay circunstancias en las cuales, pues, aunque tú intentes tener todo previsto, todo planificado, pues te lo desmorona, pero lo importante es, bueno, el identificar esos cursos posibles de acción y, en definitiva, tener en cuenta que es lo importante, ¿no? Que en este caso, pues bueno, que podamos hablar. A mí me encanta hablar contigo y entrevistarte porque siempre hablamos de lo mismo y realmente es un tema atemporal. Desafortunadamente parece que no evolucionamos en este tema y todavía somos una minoría la que hemos tomado la decisión de ver este recurso como una oportunidad vital de tomar decisiones antes de que sea tarde. ¿Por qué crees que la gente no mira este recurso, no habla de la muerte, no ve la posibilidad de tener un accidente como algo real? Yo creo que vivimos en una sociedad que ha generado, ¿no? Como decías, ese tabú a la muerte, a pesar de la pandemia, que podría ser una gran oportunidad de reflexión con respecto a tus familiares, tu entorno, sobre situaciones que, como hemos visto, de gran incertidumbre pueden tener una gran carga emocional y especialmente que puedan dificultar el que puedas tomar decisiones en situaciones críticas, ¿no? Como puede ser un ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Pero no, pues le hemos vuelto a dar la espalda, como digo, porque es, bueno, pues parece que más reconfortante centrarnos en otras cuestiones, en otros aspectos, que el afrontar, en definitiva, algo que tenemos inherente a la vida, que es la muerte y el proceso de morir. Entonces yo creo que falta mucha cultura relacionada con ello, incluyendo desde pues, las escuelas, desde esos colegios en los cuales se integre de una forma natural el que podamos tener estas conversaciones, desde, como también señalaba, con los adolescentes. Para mí sería un gran logro que este documento lo tuviéramos registrado todas las personas mayores de 18 años, no por el hecho del documento en sí, sino porque sea, por tanto, reflexionado y extendido esta necesidad de, bueno, identificar aquellos aspectos que son claves en tu vida y que, llegada a una situación de incapacidad, pues puedan orientarnos, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Puesto que dentro de lo que es una enfermedad grave, pues ahí sí que tengo tiempo de poder planificar con mi familia, con los profesionales, pero especialmente en situaciones agudas, especialmente en gente joven, esto no suele suceder, porque lo que digo, que si tienes un evento traumático, tienes un accidente, ahí la toma de decisiones va a ser más compleja si previamente no hemos, pues bueno, reflexionado sobre ello. Y sí que es cierto que, como dices, ¿no? La dificultad que tenemos de esa implementación, de los poquitos que tenemos ese documento, revisabas un poquillo los datos que tenemos registrados en el INE y la tasa actualmente de los datos que tenemos recogidos hasta el 2022 se situaba en un 8,48, ¿no? de por 1.000 habitantes. Sí que es cierto que desde el 2013 que se empezó a sincronizar este registro, realmente en el 2007 cuando se creó un registro a nivel nacional para que cualquier persona en cualquier ciudad o cualquier comunidad en España, si sufre esta situación de incapacidad, los profesionales podamos consultar este documento, este registro, fue en el 2013 cuando ya se centralizó, por así decirlo, para poder también manejarnos, ¿no? con esta información, y sí que ha habido un gran aumento, pues desde los 145.000 que había registrados a 2023, a enero, 402.000, ¿no? Así que, bueno, poco a poco, de esas tasas de en torno a un 2, 3, 4 por 1.000 habitantes, pues ya hemos duplicado, es de 8, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Taira, me llama mucho la atención cuando seguimos hablando de que la muerte es un tabú.
Como bien mencionaba, hemos pasado 2 años de pandemia. Hace 2 semanas estuve entrevistando antropólogos argentinos, uno de ellos en Argentina, otro en Canadá, y justamente hablábamos de este tema. Nos hemos pasado 2 años contando muertos por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Puede que esta pandemia haya desencadenado que se registren más documentos de voluntades anticipadas? Esta es una pregunta. Y la segunda, ¿hubiese habido algún alivio en el estrés médico si todas esas personas que tuvieron que pasar por una UCI, algunas fallecieron, otras no, hubiesen tenido este documento registrado? Sí, bueno, empiezo con la primera. Sí que creo que ha habido ese aumento, bueno, no tan exponencial como realmente se espera, pero bueno, sí que ha sido una situación global en la cual nos hemos enfrentado a situaciones muy límites, en las cuales teníamos que participar en toma de decisiones sobre nuestros familiares que previamente no habíamos reflexionado, ¿no? Que en definitiva este es el perfil de la persona que registra un documento de voluntades anticipadas en España, ¿no? Normalmente a nivel, pues bueno, de sexo suele ser una mujer en torno a 64 años que ha sido cuidadora principal, es decir, ahí no es que tenga una enfermedad ya diagnosticada crónica, pero sí que ha visto y ha, pues bueno, cuidado de una persona con una patología, pues generalmente, como digo, crónica avanzada, en la que ella pues identifica aquellos cuidados que le gustaría o no recibir. Entonces, en este sentido, sí que, pues bueno, ha podido impulsarse por estas situaciones en las cuales, pues bueno, se tenían que tomar decisiones, como digo, muy críticas, en las cuales pues no se había reflexionado sobre ello, ¿no? Entonces quizás esa reflexión individual cuando has vivido esa situación con un familiar sí que nos permite, ¿no?, llegar a, pues bueno, identificar que este documento, que esta herramienta tiene un valor muy importante. Con respecto a si hubiera modificado, ¿no?, fundamentalmente el estrés moral por el cual hemos pasado los profesionales en este caso, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, ¿no?, sobre todo con esas situaciones de triaje tan dramáticas, tan drásticas, pues creo que sí, especialmente como dice nuestra filósofa también Begoña Román, ¿no?, que la enfermedad me pille pensada. Esto implica el que si una persona ya previamente con una patología quizás, pues como decíamos, crónica, con un EPOC, una insuficiencia cardíaca, tiene esta infección a lo mejor por lo que sería la COVID, ya hubiera dejado reflejado que no quería que se le sometieran a pues terapias, ¿no?, de soporte vital o ingreso en unidades de cuidados intensivos, ese problema, esa disyuntiva, pues sobre todo para la familia y para el equipo sanitario, facilitaría ese proceso de toma de decisiones, porque sí que tenemos que tener en cuenta que, en definitiva, lo que tenemos que buscar los profesionales es que la persona siga siendo la protagonista de su salud, de su enfermedad y, en definitiva, de que pueda decidir aún en situaciones de incapacidad como las que tenemos, como digo, en las unidades de cuidados intensivos. Por tanto, el mensaje fundamentalmente tiene que ser que empecemos a reflexionar antes, porque parece que siempre, ¿no?, habrá tiempo hasta que ya es demasiado tarde, porque, como decíamos, la incertidumbre con respecto a tener cualquier enfermedad o cualquier evento que nos pueda generar una situación de incapacidad, pues delimita mucho el que yo, si previamente no he articulado cuáles son los valores, qué es lo más importante para mí. Esta pregunta es como en la facultad, ¿no?, a los estudiantes la que les intento integrar a fuego para poder explorar, ¿no?, en definitiva, cuando vamos a atender a una persona, de lo que tiene que pivotar todas las alternativas de cuidados que nosotros brindemos. Al igual que la siguiente pregunta, ¿no?, ¿qué es lo que te hace sufrir?, ¿no?, también para abordar, en definitiva, esa atención más de calidad y esa atención centrada en la persona. Justamente vamos a ese punto porque para mí también es indispensable cuando se va a cerrar una biografía, que realmente no sabes si se va a cerrar, en qué valores, en qué principios se basaba esa vida para poder saber de qué manera darle la mejor despedida, ¿no? Incluso sin conocerlo muy bien, pero al leer este documento poder interpretar cómo había sido la vida de esa persona para poder darle ese tratamiento de acuerdo a lo que deja reflejado. ¿Qué es el PAS y cómo se lleva a cabo esa planificación anticipada de la asistencia sanitaria? Me gustaría que le dijeses a nuestra audiencia cuáles son esos pasos que para mí son pasos amorosos en todo momento para poder orientar, guiar y acompañar a una persona en la toma de las decisiones posiblemente más complicadas de su vida, cuando posiblemente ni siquiera tenga un ápice de enfermedad, porque esa es la dificultad con la que yo me encuentro. Me estoy encontrando con esta situación, y es que hay 2 eventos que nublan la razón de los seres humanos: la enfermedad y la salud.
Cuando estamos sanos, no queremos pensar en la enfermedad, y cuando ya estamos enfermos, solo pensamos en que queremos estar sanos. Entonces, en ningún momento tenemos la frialdad o la ecuanimidad de ver la enfermedad o la salud como la oportunidad de tomar decisiones de final de vida. Entonces, me gustaría que nos contases cómo es esa planificación, cómo planteáis que se haga la planificación para que la gente vea que sí es posible hacerlo, o cuando te han detectado una enfermedad o cuando no tienes ninguna enfermedad, para que los dos tengan esa garantía en un posible proceso de final de vida. Pues la planificación compartida de la atención, como señalas, debería ser nuestra guía de ruta a la hora de la atención sanitaria para cualquier tipo, ¿no?, de enfermedad, especialmente cuando tienes ese diagnóstico, pero también para el abordaje, como decíamos, de explorar estos valores en esa persona sana. Implica un proceso deliberativo. ¿Y esto qué es? El proceso deliberativo genera sí o sí que tengamos que tener una relación clínica en la cual se exploren valores de paciente, familia, profesionales, y por tanto se evite ese paternalismo en el cual los profesionales, ¿no?, intentemos buscar lo mejor, pero sin tener en cuenta realmente qué es lo que más le importa, ¿no?, en este caso al paciente. Esto lo que también ayuda es que el paciente tenga una reflexión sobre su vida, sobre su salud, y le ayudemos a organizar esas prioridades. Algo que tenemos que aprender los profesionales es a trabajar con la historia de valores. Y esto tenía que tener un lugar en la historia clínica, igual que cuando tiene un paciente una alergia. Debe de ser igual de importante, porque esto, en definitiva, debe ser a la hora de dar esas alternativas lo que nos tenga que, sobre todo, guiar para poder orientarnos a lo que el paciente en ese caso necesita y sobre todo va a querer en función de la evolución. Es decir, si una persona te dice que para ella lo más importante es su independencia y tiene una enfermedad neurodegenerativa, pues iremos viendo con respecto a esos tratamientos y esas alternativas cómo está influyendo en ese valor que para él era lo más importante. También es dentro de ello, a la hora de explorarlo, pueden ir modificándose esas prioridades, esa axonomía con respecto a lo que consideraba fundamental, ¿no?, en el que, pues bueno, también con el acompañamiento y el poder trabajar las situaciones de pérdida que se tienen durante el desarrollo de la enfermedad, sigamos teniendo en cuenta que tenemos que basarlo en base a lo que a esa persona en ese momento considera sus, por así decirlo, sus 5 goals estándar de cara a la atención, sus 5 prioridades, y también en función de ello sus líneas rojas, es decir, sobre lo que esa persona en ningún momento estaría dispuesto a que se le realizara. Por tanto, la planificación es un ciclo en el cual el primer paso siempre debe estar orientado a esto, a explorar cuáles esos valores, qué es lo más importante para ese paciente, empezar a desdibujar también con ellos, si el paciente tiene una enfermedad, qué conocimiento previos tiene sobre ello y poderlo complementar. Y el siguiente paso también es importante que los profesionales hagamos aquí de mediadores, en el cual se mantengan estas conversaciones con también el familiar que él haya considerado como su voz. Esta figura es fundamental, la figura del representante, puesto que en situación de incapacidad va a ser el quien tú has delegado que tome esas decisiones en base a lo que él considere que es lo mejor para ti, pero teniendo en cuenta siempre cuáles son esos valores, no decidiendo por el propio, que eso es muy difícil en situaciones, como vemos, de pues gran carga emocional, como puede ser una situación de UBI, ¿no?, o un rechazo a algún tipo de medida, pues tener esa, por así también, frialdad o ser ese garante de que realmente voy a tomar decisiones en base a lo que tú quieres, no lo que yo querría, porque te quiero, y muchas veces no somos los seres humanos egoístas de cara, pues bueno, a mantenerte con ese valor vida mucho más tiempo de lo que la persona, por ejemplo, querría. El tercer paso estaría relacionado con todos los acuerdos que hayamos tomado en base a las alternativas de cuidados y viendo también en función del punto de la enfermedad, dejarlo registrado. Y esto es fundamental. Es aquí donde el documento de voluntades anticipadas cobra un papel fundamental como herramienta del proceso de toma de decisiones, que eso también es clave. Los documentos no podemos centrarnos únicamente en él, porque si no caeríamos en una burocratización como ya pasó en Estados Unidos. Entonces, el documento es clave dentro de este contexto de comunicación, que en definitiva es en lo que nos basamos con lo que es la planificación y con esta cultura que tenemos que integrar de hablar, ¿no?, de la muerte, de la vida, y
dentro de ellas pues se establecerían todos estos acuerdos que hemos tenido entre el equipo sanitario y también el familiar. El cuarto paso estaría relacionado cuando dentro de esos procesos, sobre todo en enfermedades crónicas, vamos a tener reagudizaciones. Aquí es el punto de inflexión en el que tendremos que volver otra vez a revisar y valorar si esas preferencias y esos valores se han cambiado. Y en función de ello, por tanto, también ese planning que hemos diseñado de cuidados y de tratamiento, que por supuesto pueden modificarse y tendremos que, por tanto, adaptarnos a lo que el paciente en cada momento quiera. Y por último, sería el último paso de respetar los acuerdos tomados entre paciente, familia y profesionales, que aquí generalmente es cuando el paciente está, como decíamos, posiblemente en una situación de incapacidad, en el que tendremos que tener en cuenta esa voz de ese representante, este documento en el que se ha dejado todo plasmado y ese equipo sanitario que en definitiva lo que tiene que buscar es el confort, el bienestar y ese acompañamiento hasta el final. Por tanto, la planificación, como digo, tiene que ser nuestra herramienta de trabajo cuando no tengo una enfermedad, pues fundamentalmente en sensibilizar, esto es, como decíamos, la población sana, a esos mayores, como digo, de 18 años que tendrían que tener todos este documento o sobre todo hablado con tu entorno, con tu familia, sobre lo que te gustaría y qué no, y empezar también, como decíamos, a pues, romper estos tabús de la muerte y naturalizarlo como una parte inherente que tenemos en la vida. Taira, iba a decir que alucino contigo, pero no porque como te sigo y me encanta todo lo que dices y casi te voy divulgando lo mismo que vas diciendo tú. Yo hoy en día he ampliado mi discurso a redactemos todos el documento de voluntades anticipadas, aunque solamente podamos registrarlo si tenemos 18 años o más. Porque los muchachos están saliendo a la calle desde muy jovencitos, o sea que se están enfrentando a la posibilidad de un accidente, de una situación, y si son mayores para tener relaciones sexuales, tengamos conciencia de que puede haber otras situaciones no tan placenteras que nos lleven a tener una situación vital comprometida. Bueno, de hecho, en algunas comunidades, o sea, si pongo los 18 porque es lo que tenemos contemplado generalmente a nivel legislativo, pero en algunas comunidades se contempla en menores de 16, incluso en menor maduro, es decir, con 14 años. Por tanto, efectivamente, se tiene que extender, como decía también lo de la escuela, el intentar integrar y naturalizar también este proceso implica, ¿no? También en este sentido, el que, pues bueno, desde pequeños empiecen a la reflexión. Igual que llevamos las maniobras de RCP, pues llevemos también el romper el tabú de la muerte. Por supuesto. Taira, ¿qué sucede? Porque, claro, tomar decisiones si tienes 18 años, pues las puedes tomar de una manera unilateral y puedes haber redactado tu documento de voluntades anticipadas sin haber contado con absolutamente nadie. Entonces te encuentras en esta situación, los médicos saben que tienes tu documento, el documento dice unas cosas, el representante no aparece y está la familia en contra de cualquier cosa de la que diga el documento. ¿Qué sucede? Te hago esta pregunta porque quiero que entiendan cuál es la importancia de envolver a la familia en esta decisión. Pero como mayor de edad puedes tomar tus decisiones de forma unilateral. ¿Qué sucede cuando el documento y la familia se enfrentan y chocan? ¿Qué pasa en ese momento? Claro, es lo que decíamos, que en lo que se basa todo esto es en la comunicación. O sea, no sirve de nada, igual que lo del carnet de donante, no llevo un carnecito, no se lo comunico a nadie y de repente nadie sabe realmente qué es lo que querría. Pues esto es lo mismo, es decir, cuando yo tomo estas decisiones, en mi entorno tienen que tener conciencia de qué me gustaría o no con respecto a esa atención. Y de ahí, como decía, resaltar la figura del representante. Pero la figura del representante es aquel que tú hayas designado para que tome esas decisiones, pero no implica que dentro de tu entorno el resto, ¿no? Yo voy a decir, no, pues voy a coger a mi hermano porque sé que esta persona en esa situación pues va a tomar estas decisiones, pero no le cuento a nadie más, ni a mis padres, ni, pues, ¿no? ni a mis hijos, qué me gustaría, ¿no? Llegada a esa situación. Pues evidentemente puede generarse un conflicto ético, ¿no? Es que en definitiva que la familia lo que busque es que se realicen todos los tratamientos posibles para poder tener ese valor vida, ¿no? Que en definitiva es lo que bueno, realmente los profesionales sanitarios estamos bien valorados porque manejamos los valores más importantes que tenemos los seres humanos, ¿no? En concreto la vida, la salud y el cómo, ¿no? se gestiona en base a ello, pues en ese sentido será importante que cuando tenemos ese conflicto los profesionales mediemos para poder identificar que en definitiva cuando esa persona también pues ha redactado ese documento, importante también que lo haya hecho con ese asesoramiento, lo que decíamos, por todos los aspectos relacionados, no es que me bajo yo un documento y hago cruces, ese no es el fin, sino que sabemos que se ha hecho un entorno
pues deliberativo en el que, pues bueno, se ha tenido en cuenta todos los aspectos, pues intentar acogerles, ¿no? En definitiva, está en una situación de negación, de shock ante la situación que está teniendo ahora mismo la familia, y tenemos que tener en cuenta que los documentos son vinculantes, es decir, que tenemos que respetar lo que la persona haya dejado plasmado y, sobre todo, se ha designado el representante, pues que es esa persona nuestro interlocutor válido para el proceso de toma de decisiones, aunque, repito, no exime que tendremos también que intentar que la familia, que está en ese caso a lo mejor pues contraria a todo lo que haya reflejado, involucrarla en el proceso y a facilitar el proceso, sobre todo de acompañamiento, puesto que si no podemos generar un duelo patológico, y también es nuestra responsabilidad acompañar durante él. No sé si los comités éticos de las instituciones médicas tienen que intervenir en muchas ocasiones en estos procesos. Pero cuando lo hacen es un proceso de mediación entre la familia, información, ampliar. ¿Se encuentran en muchas ocasiones estos procesos activos? Sí, o sea, muchísimos. No tanto por lo que la persona quizás haya dejado plasmar el documento y contradiga lo que la familia, sino muchas veces por una mala interpretación o porque efectivamente dentro de la familia tengamos distintas posiciones, ¿no? Entonces, a quién hacer caso, si la familia o el paciente a lo mejor no ha dejado a su representante como tal, y eso le supone al equipo sanitario, pues evidentemente este conflicto, ¿no? Entonces, los comités de ética, porque hablo también en el cual pertenezco, nuestra función fundamental es asesorar. Y esto es importante porque, como muy bien dices, intentamos ser mediadores de este conflicto, en el cual generalmente tenemos a la familia y al profesional, al equipo, confrontados por, como decíamos, no llegar a ese entendimiento, ¿no? Un conflicto ético es un conflicto de valores. Siempre pongo la imagen como si fuera un choque de trenes, en el cual nuestro objetivo es intentar salvaguardar el mayor número de esos valores que están en ese conflicto, ¿no? Por tanto, siempre los extremos, es decir, solamente hago caso al profesional o solamente hago caso a la familia, nunca suele ser esa solución, sino tendremos que buscar estas alternativas. Y el comité, su objetivo es buscar estas alternativas desde un prisma de objetividad, puesto que no estoy inmerso en el conflicto y puedo tener esa visión más global. Entonces, pues generalmente nos podemos entrevistar con el equipo sanitario para complementar cuál ha sido la situación clínica del paciente, la evolución, la situación con la familia, ¿no? Sus antecedentes de hecho, y también entrevistarnos con la familia para abordar cuál es realmente, ¿no? Pues lo que le genera ese conflicto, ese sufrimiento en relación a la atención. Y en base a ello, pues ponderamos, como digo, los valores que hay en esa situación y las distintas alternativas, es decir, los distintos cursos de acción, y en base a ello consideramos un curso óptimo en base a lo que decíamos, respetar el mayor número de valores confrontados. Esa decisión se le explica al equipo sanitario y también se le explica a la familia, pero también es importante señalar que no es vinculante, es decir, los comités de ética, lo que, como decíamos, la función que tenemos es de asesoramiento, de recomendaciones, teniendo en cuenta a ambas partes y, como decíamos, desde un grupo de expertos en este ámbito, en lo que sería la deliberación, y proponemos lo que sería mejor en este caso, sobre todo especialmente para mantener ese bienestar, en este caso, por ejemplo, del paciente. Normalmente todas las decisiones que dictaminamos por parte del comité se suelen pues respetar y se suelen llevar a cabo. Generalmente los mayores casos que nos suelen traer también es conflicto en unidades de cuidados intensivos en neonatología, en pediatría, a la hora, ¿no? Muchas veces de identificar cuándo es ese tratamiento fútil, pues no, el parar, ¿no? Y en cuidados intensivos en adultos, pues también muchas veces están casi todas las medidas relacionadas con esa limitación a la hora de, pues bueno, identificar cuándo lo que estamos ya realmente prolongando es la vía biológica de la persona, pero no su calidad de vida, y no va a recuperar lo que para esa persona, esos valores que decíamos, eran la clave. Definitivamente. Taira, me llama mucho la atención que todavía hoy en día, a pesar de que el 25 de junio del 21 se aprobase la ley de eutanasia, eh, todavía mucha gente no tiene claro que la eutanasia no la podemos pedir los terceros por el protagonista. Pero bueno, independientemente de esto, que es así, o sea, solamente la puede pedir la persona que esté interesada en ello. Cuando vosotros empezáis una planeación anticipada de la asistencia sanitaria, ¿planteáis esta opción como una opción vital? ¿Tener esa posibilidad de sedación paliativa, de eutanasia o de suicidio médicamente asistido? ¿O solamente lo planteáis si la persona tiene una idea anticipada de ello?
Claro, esto es algo que tenemos que integrar con el bagaje que ha supuesto, ¿no? El nuevo derecho que, como bien señalas, se aprobó hace ya estos 2 añitos que tenemos de regulación de la prestación de ayuda para morir, en el cual, pues, modelos que tenemos más avanzados en el sentido de legislativamente, pues Holanda, Bélgica, Luxemburgo, incluso, ¿no? También, pues en Australia señalaban que lo incluyen dentro de esas alternativas de cuidados. Lo que yo siempre planteo, si has hecho una buena exploración de esos valores, si has hecho una buena exploración de la historia de vida, en función de cómo la enfermedad va avanzando y cómo el paciente se va adaptando a ella y va, como decíamos, estructurando esas prioridades, que no me tendría que sorprender que me plantease esa solicitud de prestación de ayuda para morir cuando tenemos en cuenta, como decíamos, lo que para él es más importante y posiblemente por la enfermedad lo está perdiendo. Que lo tengamos que incluir y que explorar, o sea, el deseo de anticipar la muerte está presente en el casi 50% de las enfermedades crónicas y lo que tenemos que explorar realmente cuántos de esos deseos de anticiparlo, que es algo que pueda tener de una forma cuando se produce, ¿no? Un desequilibrio entre amenazas y recursos, cuando realmente es algo que podemos, pues en este caso, modificar con esas amenazas, por ejemplo, un mal control sintomático con respecto al dolor, el abordaje, ¿no? También desde un ámbito psicosocial o relacional con respecto al entorno, o realmente el paciente ha llegado a un sufrimiento insoportable en el cual lo que nos está demandando es que para él la única solución en este sentido sería que se le ayudara a realizar esa prestación de ayuda para morir. Por tanto, considero que sí que es importante que se incluya dentro de esa exploración que en definitiva, como decíamos, tendremos que tener en cuenta de cara a las alternativas de cuidados en base a lo que digo, lo más importante para él, que son sus valores. Y para mí un paciente desde un principio me expresa que para él el valor vida, desde un punto de vista que para, o sea, que puede cualquier tipo de tratamiento a nivel de técnicas artificiales y demás lo considera adecuado para ese tratamiento de la enfermedad, evidentemente no se va a plantear esta alternativa puesto que es un valor para él fundamental. Sin embargo, para otro paciente que te plantea que para él lo más importante quizás sea desde el ámbito, como decíamos, de mantener esa independencia, esa autonomía, esa capacidad para poder pues bueno, realizar sus actividades básicas de la vida diaria, en el cual por una enfermedad neurodegenerativa o un paciente, ¿no? Con un cáncer en el cual con ese deterioro también te plantea el no quiero llegar a tener un síntoma refractario que se me aplique una sedación paliativa, pues tendremos que recoger ese sufrimiento, recoger sobre todo esa preocupación y brindar y valorar pues esas alternativas entre las cuales se pueda incluir, por supuesto, esa prestación de ayuda para morir. Te agradecería que nos hicieses, esto es una pregunta que ya te hice para el Festival Dando Vida a la Muerte, pero me parece indispensable porque todavía, como te digo, hay insuficiencia de información. La diferencia entre esa sedación paliativa, el suicidio médicamente asistido y la eutanasia. Sí, claro, sin problema, porque efectivamente, o sea, no es que actualmente, es que sigue habiendo o sea, algo que sí que ha puesto sobre la mesa la regulación de la eutanasia, es la gran confusión terminológica que tenemos en base, ¿no? A los conceptos de final de vida. Parece que todo era eutanasia. Gran parte del problema fue los adjetivos que se le puso, ¿no? El activa, pasiva, directa, indirecta, en el cual lo que generó realmente fue mayor confusión. Dentro de esos escenarios clínicos, la sedación paliativa, como decía, es la administración de fármacos para disminuir el nivel de conciencia, cuyo objetivo fundamentalmente es el control de un síntoma refractario. Es decir, para poder indicar una sedación paliativa, sí o sí tiene que estar presente uno o varios síntomas refractarios. Estos síntomas pueden ser el dolor, la disnea, y se caracterizan porque no se pueden controlar con lo que sería el tratamiento convencional. Por tanto, requiere esta disminución del nivel de conciencia para su control. La sedación paliativa puede ser superficial, profunda, también podemos tenerla desde un punto de vista a lo mejor temporal o ya continuada. Normalmente se suele aplicar, cuando decía esa temporal y luego ya continuada, a lo mejor a la hora de valorar un síntoma refractario relacionado con un sufrimiento psicológico, ¿no? En el cual pues, bueno, se puede dormir inicialmente la persona, se vuelve a explorar si todavía continúa, ¿no? con ese sentimiento, con ese sufrimiento y ya realizar, por ejemplo, lo que sería esa sedación continua. Aquí, con respecto a la sedación, cosas importantes, el contexto solamente se puede aplicar en situaciones de enfermedad terminal, en el que se pide también ese consentimiento, que puede ser implícito o explícito, pero que cuando identificamos ese síntoma refractario, también se puede acordar con lo que sería la familia. Y el tiempo de esa sedación, esto también es importante, pues puede variar de días, horas o días. Es decir, que cuando tú inicias una sedación, el paciente no se muere de forma inmediata, que es otro de los aspectos también clave, sino que se morirá, pues la sedación va a producir con ese principio de doble efecto
algo beneficioso, que es el control del síntoma refractario, pero por contra puede producir un acortamiento de la vida. Pero nuestro objetivo fundamental es el control del síntoma refractario. A diferencia del otro escenario, en el cual tenemos lo que sería la prestación de ayuda para morir, en el cual se engloban las dos prácticas, tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido. La eutanasia es la administración de fármacos para producir la muerte de una persona que la ha solicitado de forma voluntaria, reiterada, ante una situación de sufrimiento total, en el cual aquí también es importante identificar que nos podemos encontrar, como la ley definía, con dos contextos eutanásicos. Uno en el cual el paciente sí se puede encontrar en esa situación de terminalidad, pero otro en el cual el paciente no esté en esa situación de terminalidad, pero tenga una enfermedad grave, avanzada, incurable, y que le esté generando ese sufrimiento tanto físico o psíquico. Es decir, aquí tenemos la principal diferencia con respecto al contexto. La sedación paliativa única y exclusivamente puede ser en un entorno de enfermedad terminal, mientras que la eutanasia podemos también, aparte de la enfermedad terminal, en esa situación de enfermedad crónica avanzada, incurable, con ese sufrimiento. Otros aspectos, como decíamos, aquí se produce una relación causa-efecto directa entre la aplicación de esta medicación, de esas dosis letales que administra el profesional, y la muerte del paciente, mientras que en la sedación paliativa las dosis serán en función del control del síntoma refractario y nunca se produce de forma inmediata. Suele, como digo, el paciente fallecer después de días o horas o días. El tercer aspecto fundamental es que la eutanasia única y exclusivamente se puede activar cuando el paciente la ha solicitado de forma voluntaria, reiterada. Esto implica que tiene que hacer 2 solicitudes por escrito y en situación de incapacidad, haberlo dejado de forma expresa en un documento de voluntades anticipadas. Es decir, ningún familiar puede activar un proceso de eutanasia. Es el paciente capaz y competente que previamente, como decíamos, lo ha dejado por escrito en ese documento de voluntades anticipadas o te lo está demandando de forma actual en este momento, ¿no? Y de forma reiterada, como decíamos, por lo menos tiene que hacer 2 solicitudes. Y luego, por último, con respecto también para poder activar esa prestación, no es pido la eutanasia y se me aplica mañana. Es decir, la ley contempla que tienen que pasarse 3 filtros, en los cuales tendremos el primero, que es el médico responsable, que tendrá que realizar 2 procesos deliberativos abordando las distintas alternativas al tratamiento, en el cual se tenga que efectivamente identificar que están cubiertos esos cuidados paliativos, ese control sintomático, que tenemos esa ayuda a la dependencia y que aún así el paciente reitera que se quiere realizar esa prestación. Tendremos otro segundo filtro, que será el del médico consultor, y uno tercero, que será la comisión de garantía y evaluación. Lo que tienen que identificar fundamentalmente es, conforme a lo que estipula la ley, mayoría de edad civil, aquí sí, tienen que ser mayores de 18 años, el que sean residentes en España, o que al menos tengan ese empadronamiento de 1 año para evitar lo que se denominaba como el turismo de la muerte. El que la solicitud sea, como decíamos, voluntaria, reiterada y tener por escrito dicha solicitud de prestación, y el que esté en este contexto, como decíamos, eutanásico, es decir, que tenga esa enfermedad descrita. Y luego tendríamos otro escenario, que sería el suicidio médicamente asistido, que aquí la principal diferencia es que en vez de que el profesional administre la medicación y produzca la muerte del paciente, el profesional le va a dar las pastillas para que el paciente se lo autoadministre. Parece que la diferencia, pues como que no, pero desde lo que tenemos registrado varía mucho. Por ejemplo, tenemos países como Estados Unidos que tan solo tienen regulado el suicidio médicamente asistido, es decir, que el profesional prescribe la medicación y es el paciente quien se lo autoadministra, pero no el que sea el profesional quien realiza esa práctica. Es donde nos encontramos mayores situaciones de objeción de conciencia, puesto que para el profesional le puede generar, como decíamos, pues mayor colisión con respecto a sus valores, la administración directa, que prescribírselos y que sea el paciente quien se lo autoadministre. Pero el contexto del suicidio médicamente asistido tiene que ser el mismo que el de la eutanasia, es decir, esa situación de sufrimiento en una enfermedad, como decíamos, evolucionada, crónica, con esa mayoría de edad, con los 2 contextos, tanto una enfermedad terminal o ese sufrimiento de una enfermedad avanzada e incurable. Ese suicidio médicamente asistido literalmente es el médico acompaña ese autosuministro de esa medicación letal. O sea, Sí, mientras el protagonista de esta preciosa película, que decide terminar con su vida por su situación, porque dentro de sus valores y sus principios, ese final es como el bordón de oro para esa biografía, ¿el médico o el servicio sanitario están a su lado?
Claro, tenemos como dos modelos de aplicación de ese suicidio medicamento asistido. En Estados Unidos no tiene que estar a su lado, es el médico quien, como decíamos, prescribe la medicación y el paciente pues a la farmacia coge la medicación, se la lleva a su domicilio y es lo que también como se conoce como situación de último recurso, que solamente un tercio de las prescripciones que se realizan de suicidio medicamento asistido finalmente el paciente se toma. Es decir, que también es como para mantener esa autonomía y decir, bueno, llegado el momento tengo esta medicación por si efectivamente al final pues decido pues bueno, poner fin a mi vida por este sufrimiento, pero bueno, lo tengo aquí, mi mesilla, en mi casa. La situación que tenemos en España de esta regulación del suicidio medicamento asistido es un contexto muy similar al que se reguló en Bélgica fundamentalmente, en el cual aquí sí o sí tenemos que estar los profesionales sanitarios acompañando a ese momento. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes vamos a ser como los custodios de esa medicación, es decir, quienes vamos a solicitar a farmacia el fármaco, quienes se lo damos directamente al paciente esa medicación y quienes vamos a estar durante ese momento en el cual pues bueno, se autoadministra la medicación y en el que está también con sus familiares, pues acompañando durante ese proceso. Yo lo veo todo como un proceso de amor, tanto si decides la sedación paliativa como si decides solicitar la ayuda para morir. ¿Qué sucede cuando las personas tienen enfermedades neurodegenerativas? Hablo de demencia, tipo Alzheimer. Cuando han dejado reflejado en ese documento de voluntades anticipadas su interés por terminar con una vida que para ellos deja de tener integridad y dignidad si traspasa esa línea roja que han decidido ellos. ¿Cómo se puede comenzar un proceso de ayuda para morir cuando el protagonista de esta película ya no tiene voluntad para decir esto es lo que yo quería, pero lo ha dejado reflejado? Fue el primer caso, ¿no? De hecho, que tuvimos en España, que fue, por ejemplo, en el País Vasco, en el que era una mujer que tenía una insuficiencia cardíaca y había dejado en su documento de voluntades anticipadas de forma muy detallada en qué situaciones consideraba que pues, su vida no tenía sentido, fundamentalmente con esa pérdida, como decíamos, de independencia, de poder realizar todas esas actividades básicas en las cuales para ella le generaría un gran sufrimiento y tenía además un deterioro cognitivo. Pues quien activa, cuando tú tienes una situación de incapacidad, es esa persona, como decíamos, que va a ser tan importante, que va a ser tu voz, que es el representante. Es decir, el representante presentaría esa solicitud de prestación de ayuda para morir al médico responsable y este médico responsable iniciaría el proceso, es decir, valoraría efectivamente si el paciente se encuentra en el contexto que tenemos registrado, en el contexto que teníamos, como decíamos, de enfermedad terminal y esa enfermedad avanzada incurable, en el cual el proceso deliberativo en este caso sería con el familiar. No estableceríamos dos procesos deliberativos con el paciente, puesto que está en situación de incapacidad. Aquí directamente lo que abordaríamos, exploraríamos esos valores con la familia y después pues se trasladaría al segundo filtro, que sería el médico consultor, y el tercero la comisión de garantía de evaluación. Pero quien activa en este caso sería el representante. Bien, ¿qué pasa cuando yo he redactado mi documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas, pero no he asignado a ningún representante y he dejado expreso que si llega a esta situación quiero que se me aplique la eutanasia? Pues bien, tendría que ser el médico tratante quien iniciara este proceso, porque estamos obligados a todo paciente que está en situación de incapacidad el buscar si tiene un documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas registrados y, por tanto, el que se tenga en cuenta no solamente para la toma de decisiones, sino que se respeten los valores que esta persona haya dejado reflejados, en los que en este caso podría ser esa solicitud de prestación de ayuda para morir. Por tanto, se activaría el proceso por parte de ese médico tratante, en el cual, pues lo mismo, tendríamos que identificar médico responsable para evidenciar que se cumple con todos los requisitos, médico consultor y la comisión de garantía y evaluación. Y esto importante, como decíamos, teniendo en cuenta que la persona haya tenido que dejarlo por escrito. Aquí también hay otra de las dudas, que es, claro, esto se reguló hace 2 años. ¿Qué pasa con los documentos que se registraron previamente? Pues bien, para que tengan validez, tienen que haber dejado por escrito de forma expresa
el que querían, si llegara un futurible en el cual se realizara la aprobación de la ley, que se le aplicara la eutanasia. ¿Por qué? Porque tenemos asociaciones como la del derecho a morir dignamente, que ya contemplaba desde hace mucho tiempo en otras instrucciones un párrafo que lo dejaba de forma expresa. Entonces, esos documentos son igual de válidos que los que tenemos actualmente, con las modificaciones que se han hecho en el que se recoge de forma pues expresa esta nueva ley. Es decir, se tienen que tener en cuenta aquellos documentos previos a la legislación que dejaran contemplada su deseo en esa situación de que se le aplicara la prestación de ayuda para morir. Taya, ¿qué sucede en el caso de que se haya hablado, incluso se haya redactado, pero no se haya registrado? ¿Qué sucede con esas instrucciones previas que sí se han consensuado, pero que no están en el registro de instrucciones previas? Pues si es con respecto a la eutanasia, no se va a poder realizar ninguna solicitud ni activar nada. Pero con respecto al resto de la atención sanitaria, va a ser muy importante, puesto que si ha asignado a ese representante, aunque no sea de forma, por así decirlo, legal, que no se haya dejado por escrito, sirve mucho de cara a que cuando se tengan que tomar estas decisiones se haya hablado. En definitiva, en lo que, como decíamos, en lo que nos queremos centrar es en procesos comunicativos que además se puedan dejar plasmados en el documento. Esto ayuda mucho a los clínicos y sobre todo si tengo algún evento en otro entorno en el cual no me conoce mi equipo sanitario, se puedan tomar esas decisiones. Pero, por ejemplo, en cuidados paliativos, muchos pacientes no dejan escrito su documento como tal de instrucciones previas, sino que con el equipo que le atiende de forma habitual, con su familia, pues ya queda, ¿no? en ese contexto de comunicación, de ese vínculo relacional que tenemos que establecer, el que se vayan a respetar esos deseos. Entonces, la comunicación va a ser la base. El que no lo haya dejado como tal recogido, pues bueno, sobre todo el hándicap, si hay algún conflicto en el que pues la persona que tú hayas designado como representante luego haya otro familiar en el cual pues considere lo contrario a lo que tú querrías, podamos tener esas situaciones. Pero bueno, lo importante, como digo, es sobre todo facilitar procesos comunicativos y que la familia tenga en cuenta y sepa qué es lo que querrías en cada momento. Aira, voy a tratar de hacerte una última pregunta porque si no podría estar hablando contigo 24 horas seguidas y todavía tendría más tema. A partir de la legalización de eutanasia, en realidad hubo una cascada de solicitudes porque mucha gente decía de una forma bastante banal, ahora vamos a empezar a matar a todos los ancianos que están encamados en España. Entonces, a mí me da un poco la risa, ¿no? Por conocer bien el contexto, pero en realidad se han dado tantas solicitudes de ayuda para morir como la gente pensaba que podían empezar a resultar, o realmente pedir ayuda para morir no es un proceso, como tú decías, en un checklist he puesto que me ayuden a morir y es así como de no pensado, ¿no? Como de, venga, ahora ya me voy a decidir y me lanzo a la piscina y empiezo. Ha sido tan abrumadora la cantidad de solicitudes de ayuda para morir. No, y de hecho también otro de los aspectos es que como desde que se aprobara, o sea, la aprobamos en marzo, entraba en vigor en junio, pero dependía de las comisiones de garantía y evaluación el que realmente se llevara a cabo, pues ahí hemos tenido también muy grandes diferencias entre comunidades que habían hecho los deberes a tiempo, como por ejemplo Cataluña, País Vasco, y otras que fueron un poquito más a relentí, como Madrid, por ejemplo, que la comisión se aprobó en octubre, o Andalucía, ¿no? Entonces, no es que hubiera ni mucho menos una aluvión de solicitudes, de hecho, en el contexto de otros países, normalmente las solicitudes iniciales suelen ser de en torno a un 1% de la mortalidad total. Y donde ya está más regulado, por ejemplo, tenemos en el Países Bajos o Bélgica, que es en torno a un 4% de la mortalidad total, que sería dentro de la prestación de ayuda para morir. Los datos que tenemos, los pocos datos que tenemos, que también este es otro problema, puesto que las comisiones de garantía y evaluación, dentro de lo que recoge la ley, están obligadas a publicar informes anuales con respecto a cómo se realiza dicha práctica. Pues además el informe que tenemos, el primer informe que tenemos de cómo se ha realizado, se publicó hace pues, prácticamente una semana, en el cual nos daban datos del 2021, es decir,
de justo cuando, de junio a diciembre del 21. Entonces, de las solicitudes que se habían realizado, pues al final se habían aplicado en unas 74 prestaciones de ayuda para morir, la totalidad prácticamente eran eutanasia, es decir, que era la administración directa por parte del fármaco, en el cual de ellas tan solo había 3 en las cuales hubiera un documento de voluntades anticipadas, es decir, que teníamos 72 que habían sido de forma voluntaria reiterada por parte de la persona. Y con respecto a un poquito también características de los pacientes que lo solicitan, pues la principal patología es enfermedades neurodegenerativas, seguidas de la patología oncológica. Y esto, pues bueno, varía un poquito con el ámbito internacional, en el cual la primera causa suele ser la oncológica y la segunda la neurodegenerativa. Claro, la lectura que hacemos, pues bueno, los que profundizamos más en el estudio de este ámbito, es que, pues bueno, son pacientes, en concreto pacientes con ELA, fundamentalmente, que tenían muy reflexionado, como decíamos, esos valores de esa pérdida, de esa independencia, llegado ese momento que querrían, ¿no? Con respecto a su final y a ese sufrimiento insoportable que ellos vivían, ¿no? Entonces, pues bueno, el que se aprobara era como personas que lo tenían muy reflexionado y que estaban esperando para poderlo llevar a cabo, ¿no? Ese final que ellos consideraban que podía resolver pues, ese sufrimiento, ¿no? Existencial. Por tanto, ni mucho menos señal de alerta o Dios mío, que va a haber aquí en cascada, ni mucho menos. Es decir, es dar, sobre todo la regulación era dar pues esa ayuda y sobre todo ese derecho, ese soporte de muchas personas que requerían pues bueno, esa atención que los cuidados paliativos, por supuesto, tiene que ser ese cuidado universal que se tiene que mejorar con respecto a pues más recursos humanos, fundamentalmente, llegar a toda la población, pero que aún así, con esa cobertura total de esos cuidados paliativos, de ese bienestar, pues hay pacientes, hay personas que viven todavía esa situación con un gran sufrimiento en el que pues su salida para ellos en este caso es esta prestación de ayuda para morir y en definitiva es nuestra obligación, ¿no? Acompañar y brindar ese final que para ellos es el más adecuado. Por tanto, pues bueno, y lo mismo a nivel de ancianos y tal, que me refiero que fueran a pedir a familiares y eso, pues como hemos dicho, o sea, tiene que ser la persona la que previamente lo haya dejado por escrito y por supuesto en el contexto en el cual se valore, ¿no? Lo que tenemos recogido en la ley. Es una ley muy garantista, es la única que tiene estos 3 filtros en comparativa, por ejemplo, como decía, Bélgica, Holanda, en el que fundamentalmente médico responsable, médico consultor y la comisión es a posteriori de la práctica cuando revisa si se ha hecho conforme a ley y en definitiva lo que busca es este equilibrio, ¿no? Entre que se respete las decisiones del paciente y que evidentemente se dé toda la cobertura necesaria por parte del equipo. Zaire, estoy inmensamente agradecida de que hayas estado con nosotros en este espacio. Mientras tú estabas hablando, mi cabeza decía sigue preguntando y yo he dicho que puedo estar preguntándole toda la tarde. Espero que en otro momento podamos volvernos a reunir para seguir dándole información y valor a la gente para que tome decisiones antes de que sea tarde. Me gustaría que fueses tú la que me echases un cable para decir a la gente, no sé, lo que le dices tú a las personas a las que informas con esos tips para atrapar tu interés, vean la posibilidad de hacer un documento, no esperando a estar enfrentando una situación de sufrimiento, de dolor o de enfermedad. Ayúdame con Sí, eso, por favor. sí, tengo una frase integrada de pues, cuando era así, jovencilla, que un libro que leí que me marcó mucho, siempre también lo suelo decir, ¿no? Martes con mi viejo profesor, en el cual, pues en definitiva, ¿no? Es que cuando aprendes a morir, aprendes a vivir, ¿no? Entonces, por tanto, para poder vivir de forma plena, tendremos que integrar pues lo que implica, ¿no? En definitiva, estos procesos de incertidumbre, estos procesos de enfermedad y, en definitiva, también tener en cuenta esa priorización con respecto a nuestros valores y lo que, sobre todo para los profesionales y la atención, nos tiene que beneficiar el que tú seas el protagonista hasta tu final. Es decir, el poder decidir cómo quieres vivir con respecto a tu cuerpo, con tu salud, tu enfermedad, incluso cómo quieres también morir. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Sé que tengo el mejor referente hablando de documento de voluntades anticipadas. Sigo tus pasos y me encanta que sea así y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas Un gracias. placer.